Un oficial de policía tiene una extraña sensación sobre una niña en el autobús, pero cuando ella dice 3 palabras, todo cambia. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Tim Watson había aprendido a confiar en sus instintos. 15 años en las fuerzas del orden le habían enseñado que a veces las cosas más pequeñas, el parpadeo de un ojo, el endurecimiento de un hombro, la forma en que alguien dudaba antes de responder una pregunta simple, podían significar la diferencia entre salvar una vida y perder una pista crucial. Y hoy, esa sensación lo golpeó más fuerte que en años. Todo comenzó en el momento en que un hombre subió a su autobús en la parada del centro, arrastrando a una niña detrás de él. Ella era pequeña, no mayor de 6 años, y apenas visible bajo la sudadera con capucha de gran tamaño que llevaba. La tela envolvía su diminuta figura, las mangas cubrían completamente sus manos, como si intentara desaparecer dentro de ella. Su cabello era un desorden enredado, rubio pero opaco, careciendo del brillo de una niña bien cuidada. Se movía lentamente, con vacilación, como si tuviera miedo de levantar los pies demasiado del suelo. El hombre que le sujetaba la muñeca porque no era un agarre paternal, no la forma suave en que un padre sostendría la mano de su hijo estaba inquieto. Sus ojos se movían por el autobús antes de subirse rápidamente la capucha, a pesar de que el calor de California hacía que el aire fuera denso y pesado. Tenía una complexión delgada y fibrosa y una cara angulosa con barba oscura en la mandíbula. Su mano libre se abría y cerraba a su lado, su rodilla rebotaba con agitación mientras guiaba a la niña hacia la parte trasera del autobús. Tim, sentado en el asiento del conductor, apenas giró la cabeza, pero siguió cada uno de sus movimientos en el amplio espejo retrovisor. Había visto este tipo de cosas antes. Los padres que viajaban con niños no actuaban así. Los padres no arrastraban a sus hijas por un autobús lleno de gente como si arrastraran equipaje, y las niñas no se encogían sobre sí mismas como fantasmas. Tim sintió los primeros indicios de algo oscuro, algo profundamente inquietante que se le encogía en el estómago. Mantuvo la mano firme en el volante mientras las puertas del autobús se cerraban detrás de ellos. Próxima parada, Marquette Street, anunció, con voz tranquila y uniforme. El hombre y la niña no respondieron. Mientras Tim volvía a poner el autobús en la carretera, echó un vistazo rápido al espejo de nuevo. El hombre había forzado a la niña a sentarse en la última fila, colocándose protectoramente en el borde del asiento, como si la estuviera ocultando de la vista. Su brazo se estiraba a lo largo del respaldo, pero no era un gesto casual, era una barricada. El pulso de Tim se aceleró. La niña apenas se movía. Miraba su regazo, con los dedos apretados en pequeños puños. Luego, el hombre se inclinó hacia ella, sus labios se movieron, susurrando algo que Tim no pudo oír. La niña se encogió, no un gran movimiento, solo un pequeño tirón involuntario de sus hombros, como si se estuviera preparando para algo. Y fue entonces cuando Tim supo que algo no andaba bien. La ciudad zumbaba fuera de las ventanas, el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las aceras. El tráfico era ligero y el autobús retumbaba suavemente por las calles familiares. Para todos los demás, era solo otro día normal, pero para Tim, cada nervio de su cuerpo gritaba. Luego, su auricular crepitó, alerta Amber emitida. Niña de 6 años reportada como desaparecida. Última vez vista usando una sudadera con capucha verde de gran tamaño. Posible sospechoso de secuestro es un hombre adulto, de unos 30 años. Última vez visto en el área del centro. La sangre de Tim se heló. Tragó, forzando su expresión a permanecer neutral mientras su agarre en el volante se apretaba ligeramente. Sudadera con capucha verde de gran tamaño, 6 años, un hombre de unos 30 años. Las piezas encajaron en un instante, y el corazón de Tim latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. No reaccionó exteriormente, no redujo la velocidad del autobús, no giró la cabeza. Cualquier movimiento repentino, cualquier señal de que se había dado cuenta de que algo andaba mal, y este hombre, quienquiera que fuera, podría entrar en pánico. Tenía que ser inteligente. Tim exhaló lentamente por la nariz, su entrenamiento entró en acción, su mente cambió de marcha a la estrategia. Necesitaba ver mejor a la niña sin levantar sospechas, necesitaba confirmar los detalles de la alerta antes de hacer un movimiento. Con cuidado, ajustó el espejo lo suficiente para obtener un mejor ángulo, y fue entonces cuando lo notó, el estómago de la niña.
A primera vista, era solo una niña delgada, engullida por una sudadera demasiado grande. Pero ahora, mientras se movía ligeramente, algo en su abdomen llamó su atención. Estaba hinchado, no la barriga redonda de una niña sana, ni la suave plenitud de la grasa de bebé. Esto era diferente. Su figura era frágil, sus brazos demasiado delgados, sus hombros estrechos, pero su estómago sobresalía de forma antinatural debajo de la tela. La respiración de Tim se cortó. ¿Malnutrición, una condición médica, o algo mucho peor? Apretó la mandíbula. Había visto suficientes casos de abuso, negligencia y tráfico como para saber que esto podría significar algo mucho más siniestro. Tenía que actuar, pero no podía simplemente pedir ayuda. Tenía que hacerlo discretamente. Si el hombre se daba cuenta de que lo había descubierto, podría huir, podría lastimar a la niña. Tim miró el siguiente cruce, un plan se formó en su mente. Alcanzó el intercomunicador del autobús y mantuvo su voz firme. Amigos, haremos una parada rápida para una inspección de rutina. No debería tomar más de unos minutos. Permanezcan sentados mientras reviso las cosas. El anuncio fue lo suficientemente vago como para no levantar alarma, pero lo suficientemente inusual como para ganar tiempo. Vio al hombre tensarse, sus dedos temblaban contra el asiento, su pierna rebotaba con más fuerza. Sus ojos se dirigieron a la parte delantera del autobús, luego de vuelta a las puertas. Tim conocía esa mirada. Estaba calculando un escape. Tim mantuvo sus movimientos tranquilos, controlados. Necesitaba mantener a este hombre exactamente donde estaba hasta que llegara la ayuda. La niña, todavía en silencio, apretaba sus manos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El corazón de Tim latía con fuerza mientras detenía el autobús junto a la acera. Cada segundo importaba ahora, porque no iba a dejar que esta niña desapareciera, no hoy, no bajo su vigilancia. Tim Watson había enfrentado situaciones peligrosas antes. Había perseguido a criminales en callejones, había estado en tensos enfrentamientos con sospechosos armados y había entrado en habitaciones de las que no estaba seguro de volver a salir. Pero esto era diferente. No era un hombre con un arma o un ladrón atrapado en el acto. Era una niña pequeña, y estaba aterrorizada. Tim mantuvo su postura relajada mientras detenía el autobús junto a la acera, reduciendo la velocidad lo suficiente como para que pareciera una parada de rutina. En el momento en que los frenos sisearon, sintió el cambio de energía detrás de él. El hombre se tensó. No miró a su alrededor, no reaccionó visiblemente, pero Tim lo había visto antes. Los depredadores podían sentir cuando estaban siendo cazados. Tim apagó el motor. Podía sentir el peso del tiempo presionándolo. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a detener a este hombre o a perder a la niña para siempre. Se puso de pie lentamente, manteniendo las manos visibles, moviéndose como si esto fuera solo otra parte de su ruta diaria. Muy bien, amigos, dijo, su voz casual, proyectando confianza. Ha habido un informe de una maleta desatendida a bordo esta mañana. Solo necesito revisar por razones de seguridad. Nada de qué preocuparse, solo tomará un minuto. El hombre no se movió. Mantuvo la cabeza baja, mirando el suelo, pero su pierna rebotaba rápidamente, el tic nervioso empeorando. Tim sabía lo que estaba pensando. ¿Huyó? ¿Esperó? ¿Es una trampa? El resto de los pasajeros, ligeramente molestos pero obedientes, comenzaron a moverse en sus asientos, revisando bajo sus pies. Tim caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose en cada fila, fingiendo buscar debajo de los asientos, pero su verdadero enfoque estaba en la última fila, en el hombre, en la niña que no se había movido un músculo desde que subió. Llegó a la penúltima fila y se arrodilló, fingiendo interés bajo un asiento cercano. Y entonces lo escuchó, un susurro. Fue tan suave que casi no lo captó, pero estaba allí, ayúdame. La sangre de Tim se heló. La niña no había dicho ni una sola palabra desde que subió al autobús, ni cuando el hombre le susurró, ni cuando los otros pasajeros se movieron en sus asientos. Pero ahora, con su voz apenas un aliento, había hablado, y era la confirmación que necesitaba. Tim no reaccionó de inmediato. Si giraba la cabeza hacia ella, si hacía obvio que la había oído, el hombre lo sabría. Y si entraba en pánico, esto podría ponerse feo rápidamente. Así que, en lugar de eso,
Tim asintió ligeramente, solo un pequeño movimiento casi imperceptible, y luego, muy deliberadamente, dirigió su atención al hombre. Señor, dijo, manteniendo su voz tranquila pero firme, ¿le importaría levantarse un segundo? Necesito revisar debajo de su asiento. El hombre finalmente levantó la vista. Su rostro estaba demacrado, pálido, gotas de sudor le perlado la frente a pesar del aire fresco que circulaba por el autobús. Sus ojos, pequeños, inquietos, se fijaron en los de Tim un segundo demasiado. Fue un error, porque ahora Tim lo sabía. Culpa, pánico, miedo, estaban escritos por todo su rostro. Yo no vi nada por aquí, dijo el hombre, su voz ronca, áspera. Aún tengo que revisar, respondió Tim, ofreciendo una sonrisa cortés. Procedimiento estándar. El hombre dudó, y luego lentamente se puso de pie. La niña se encogió cuando él se movió, como si se preparara para algo. Tim lo vio, y eso fue todo lo que necesitó. Debajo de la sudadera, sus manos temblaban. No solo estaba asustada, estaba atrapada. Tim no dejó que su mirada se detuviera demasiado. En cambio, se agachó y fingió escanear debajo del asiento. Se movió lentamente, ganando tiempo. Su corazón latía con fuerza mientras llevaba la mano a su cintura, donde su radio de policía estaba enganchada debajo de su uniforme. Sus dedos rozaron el botón oculto. Un toque, una señal de socorro silenciosa. La central de policía en el otro extremo la recibiría instantáneamente. No se necesitaban palabras. Sabrían que un oficial encubierto estaba en apuros y necesitaba refuerzos. El plan estaba establecido. Ahora solo tenía que mantenerlos a ambos en el autobús hasta que llegara la ayuda. Tim se enderezó y se sacudió los pantalones, ofreciendo otra sonrisa despreocupada. Todo despejado por aquí. Gracias por cooperar. Se dio la vuelta casualmente y comenzó a caminar de regreso al asiento del conductor, pero apenas dio 3 pasos antes de que el hombre volviera a hablar. Necesitamos bajar. Tim se detuvo y se giró. El hombre ahora sujetaba la muñeca de la niña, con los dedos apretados demasiado fuerte alrededor de su frágil brazo. La mandíbula de Tim se tensó. Lo siento, señor, dijo, manteniendo la voz ligera. Tengo que mantener a todos a bordo hasta que mi supervisor me dé el visto bueno. El agarre del hombre se apretó. El cuerpo de la niña se tensó. No me importa un carajo su supervisor, siseó el hombre, con los ojos salvajes ahora. Déjanos bajar, ahora. La tensión en el autobús cambió instantáneamente. Los otros pasajeros, antes indiferentes, sintieron el cambio. Algunos giraron la cabeza, otros se tensaron en sus asientos. Tim se obligó a mantener la calma. Si reaccionaba demasiado pronto, si hacía un movimiento antes de que llegaran sus refuerzos, esto podría volverse peligroso. Su única opción era ganar tiempo. Entiendo, dijo, dando un paso más cerca. Pero hay un proceso que debemos seguir, señor. Es por la seguridad de todos. Seguridad, escupió el hombre. Tiró de la niña hacia adelante, y ella tropezó, apenas manteniéndose. Tim vio el destello de dolor en su rostro, la forma en que apretó la mandíbula. La estaba lastimando. Tim apretó los puños. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que actuara ahora, pero no podía, todavía no. Miró el reloj encima del parabrisas, 3 minutos más. Eso era lo que tardaría su equipo en llegar. 3 minutos. Pero mirando los ojos del hombre, salvajes, desesperados, calculadores, Tim tuvo la horrible sensación de que se le acababa el tiempo. Y entonces el hombre hizo algo que hizo que a Tim se le encogiera el estómago. Se llevó la mano al bolsillo. La respiración de Tim se cortó. ¿Era un arma? ¿Un teléfono para llamar a alguien? ¿Algo peor? El cuerpo de Tim se puso rígido, su mente recorriendo todos los escenarios posibles. 3 minutos. Solo tenía que aguantar 3 minutos más. Pero mirando las manos temblorosas del hombre, su respiración errática, el brillo enloquecido en sus ojos, Tim tuvo la nauseabunda sensación de que estaba a punto de quedarse sin tiempo. Tim Watson había estado en innumerables situaciones peligrosas antes, pero esta era diferente. No era un tiroteo en un callejón,
ni una persecución a alta velocidad por las calles de San José. Era una niña frágil, su muñeca aprisionada por un hombre que se volvía más impredecible a cada segundo. Y ahora ese hombre se llevaba la mano al bolsillo. El corazón de Tim golpeaba contra sus costillas. Sabía que no debía reaccionar demasiado rápido. Si el hombre sacaba un arma, Tim tenía que estar preparado, pero tampoco podía hacer un movimiento demasiado pronto. La reacción equivocada podría empujarlo al límite. De reojo, Tim vio a los otros pasajeros tensarse. Algunos parecían confundidos, otros sentían que algo andaba muy mal. La niña no se movió, no parpadeó. Estaba congelada, atrapada en el terror silencioso de una niña que había aprendido que incluso el más mínimo movimiento podía tener consecuencias. Luego, con un movimiento brusco, el hombre sacó algo de su bolsillo. Los músculos de Tim se tensaron, listos para atacar, pero no era un arma. Era una navaja, una cosa pequeña y oxidada con un borde dentado que había visto demasiados años de uso. El tipo de hoja que alguien podría usar para destripar un pez, o algo peor. A Tim se le encogió el estómago. El hombre la abrió con un clic que resonó en el tenso silencio del autobús. Dije, gruñó, su voz temblaba con los nervios a flor de piel, déjanos bajar, ahora. Tim no se movió, no respiró. El tiempo se había ralentizado. Podía oír cada sonido, el zumbido del motor del autobús, la fuerte inhalación de una mujer en la primera fila, el crujido del asiento mientras el cuerpo de la niña temblaba. Le quedaban 2 minutos antes de que llegaran los refuerzos, pero 2 minutos eran una eternidad cuando había un cuchillo de por medio. Escuche, dijo Tim, manteniendo la voz serena. No quiero problemas. Entonces abra las malditas puertas. El agarre del hombre en el cuchillo se apretó. Sus dedos estaban temblorosos, su postura inestable. Tim lo veía ahora. El hombre no era un criminal experimentado, no era alguien acostumbrado a la violencia. Estaba desesperado, y los hombres desesperados eran los más peligrosos. Tim dio un paso lento hacia adelante, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. De acuerdo, dijo. Quiere bajar del autobús, podemos arreglarlo. Los ojos del hombre se dirigieron hacia las puertas, calculando. Buscaba una ruta de escape. Tim vio su oportunidad. Si abro las puertas, tiene que soltar a la niña, dijo. Ese es el trato. La mandíbula del hombre se apretó. Un destello de vacilación cruzó su rostro. Tim avanzó. No quieres lastimarla, lo veo. Así que, hagamos esto por las buenas. El hombre dudó un segundo demasiado, y en ese segundo, Tim se movió. Con los reflejos afinados por años en la fuerza, se lanzó hacia adelante y agarró la muñeca del hombre, torciéndola bruscamente. El cuchillo cayó al suelo, y la niña dejó escapar un grito agudo y asustado. El hombre gruñó, tratando de soltarse, pero Tim ya le había inmovilizado el brazo. Suéltala, ladró Tim. Los dedos del hombre permanecieron apretados alrededor de la muñeca de la niña. Luego, un fuerte golpe exterior, una sirena de policía. La distracción fue todo lo que Tim necesitó. Con un giro brusco, tiró del hombre hacia adelante, estrellándolo de cara contra el poste más cercano. El hombre soltó un gruñido de dolor, su agarre finalmente aflojándose sobre la niña. «¡Corre!», y gritó Tim. La niña dudó medio segundo antes de salir disparada por el pasillo, sus diminutas piernas moviéndose más rápido de lo que él creyó posible. Estaba libre. Las puertas del autobús se abrieron de golpe. Una avalancha de agentes uniformados irrumpió, con las armas en alto. Tim retrocedió justo cuando el hombre se desplomaba en el suelo, aturdido, un fino rastro de sangre goteando de su nariz. ¿Había terminado? ¿O eso pensó? Porque entonces, en el caos, vio algo. Mientras la niña tropezaba hacia un oficial, aferrándose a su sudadera con capucha de gran tamaño, la tela se movió lo suficiente como para que Tim vislumbrara su estómago. Y lo que vio hizo que su sangre se helara. No era solo una hinchazón inusual, era algo mucho peor. Tim Watson había visto horrores en su tiempo, escenas de crímenes que dejaban cicatrices permanentes en su mente, víctimas cuyos rostros acechaban sus sueños. Pero nada, ni un solo caso, ni un solo momento en sus 15 años en la fuerza, lo había preparado para lo que vio cuando la sudadera de la niña se movió. Su estómago no solo estaba hinchado,
Estaba distorsionado, abultado de manera desigual debajo de la tela de gran tamaño. Su frágil cuerpo se estiraba de una manera que no tenía sentido. No era solo desnutrición, no era solo negligencia. Era otra cosa, algo antinatural. Tim sintió que el corazón se le oprimía en el pecho. Esperen, dio un paso adelante, pero los oficiales ya se estaban moviendo, guiando a la niña hacia la ambulancia que esperaba afuera. Ella se dejó llevar, sin resistirse, con la cabeza aún baja, los brazos cruzados protectoramente sobre sí misma. Estaba escondiendo algo. Tim se volvió hacia el hombre, que ahora era obligado a tirarse al suelo, con la cara pegada al sucio suelo del autobús, las manos esposadas a la espalda. ¿Quién es ella?, exigió Tim, con voz aguda y urgente. El hombre no respondió. Un oficial lo agarró por la parte de atrás de la sudadera y lo levantó de un tirón. Más te vale que empieces a hablar. Aún así, el hombre permaneció en silencio. Tim apretó los puños. Sus instintos le gritaban, esto no era solo un secuestro, esto era algo más grande, algo peor. Se volvió hacia la niña. ¡Alto!, gritó, abriéndose paso entre los oficiales. Antes de que se vaya a cualquier parte, necesitamos examinarla. Los paramédicos ya habían abierto las puertas de la ambulancia. La niña permanecía inmóvil, con los brazos fuertemente cruzados sobre sí misma. Podría necesitar atención médica, dijo uno de ellos, extendiéndole la mano. En el momento en que lo hicieron, la niña entró en pánico. Se echó hacia atrás tan violentamente que casi se cae, sus brazos se aferraron fuertemente a su estómago. Tranquila, cariño, dijo suavemente una paramédico. Estás a salvo ahora. La niña negó con la cabeza. Las lágrimas brotaron de sus ojos grandes y agotados. Y luego, con la voz más pequeña y frágil, no lo quites. Los paramédicos se quedaron paralizados. La sangre de Tim se heló. No hablaba de sí misma. Hablaba de lo que llevaba dentro. Tim dio un paso lento hacia adelante, su voz bajó a un susurro, suave pero firme. Cariño, ¿qué llevas ahí? El labio de la niña tembló, pero no respondió. En cambio, se levantó el dobladillo de la sudadera, y el mundo se detuvo. Tim sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Debajo de la sudadera, debajo de su frágil caja torácica, había una serie de puntos gruesos y dentados que recorrían su abdomen. La piel estaba magullada e inflamada a su alrededor. La herida era fresca, demasiado fresca. Esta niña de 6 años, había sido abierta y algo había sido puesto dentro de ella. Una oleada nauseabunda de comprensión se apoderó de Tim. Esto no era solo un secuestro. Esto era tráfico, pero no el tipo en el que la mayoría de la gente pensaba. Esto no se trataba de ella, se trataba de lo que llevaba. La respiración de Tim era en ráfagas cortas y controladas. Tenemos que llevarla al hospital, ahora. Los paramédicos ya se estaban moviendo, llevando a la niña suavemente a la ambulancia. Tim subió tras ellos. Vamos, ladró. Las puertas se cerraron de golpe, las sirenas comenzaron a sonar, y mientras se dirigían al hospital a toda velocidad, un pensamiento se repetía una y otra vez en la mente de Tim. ¿Quién le hizo esto? ¿Y qué demonios le habían metido dentro? La ambulancia aceleró por la ciudad, con las sirenas aullando, las luces brillantes reflejándose en los edificios de cristal mientras atravesaban el tráfico. Tim se sentó en el banco junto a la camilla, con las manos apretando la barandilla de metal tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Frente a él, la niña yacía inmóvil, su sudadera de gran tamaño ahora levantada lo suficiente como para revelar los puntos irregulares e inflamados que cruzaban su pequeño vientre. No podía apartar la vista. Era una de las peores cosas que jamás había visto. El grueso hilo negro, la piel roja e irritada que rodeaba la herida. Quienquiera que le hubiera hecho esto no se había preocupado por el dolor, por la curación, por nada más que por lo que le habían metido dentro. La paramédica, una mujer llamada Jenny Collins, ya estaba trabajando, sus guantes ajustándose mientras se inclinaba. Cariño, ¿puedes decirme tu nombre?, preguntó suavemente, con cuidado de no asustar a la niña. Silencio. Tim observó cómo los dedos de Jenny se movían cerca de la herida, con cuidado, con precisión. La niña se encogió violentamente, encogiendo su cuerpo para alejarse del toque. No, gimió,
su pequeña voz apenas audible por el traqueteo de la ambulancia. Oye, la consoló Jenny. No te voy a hacer daño, lo prometo, pero necesito revisar, ¿de acuerdo? La niña negó con la cabeza, su respiración agitada en jadeos cortos y bruscos. No. Tim se inclinó hacia adelante, su voz tranquila, firme. Cariño, escúchame. Tenemos que ayudarte, pero necesitamos saber, ¿alguien te hizo daño? ¿Alguien te dijo que no hablaras? La niña vaciló, luego con un susurro apenas audible, dijo que se rompería. Jenny se quedó helada. Tim sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Romperse?, repitió. ¿Qué quieres decir, cariño? Los pequeños dedos de la niña se movieron contra la tela de la camilla. Sus ojos se dirigieron a Jenny, luego de nuevo a Tim, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, susurró, dentro de mí. A Tim se le revolvió el estómago. Su mente ya estaba analizando las posibilidades, drogas, contrabando. Se sabía que las redes de tráfico de personas usaban a niños para pasar cosas de contrabando a través de las fronteras, a veces con escayolas falsas, a veces cosidas en muñecas, y a veces dentro de sus cuerpos. Pero esta niña no era una extraña en un aeropuerto. Había sido secuestrada, y eso significaba que lo que llevaba dentro no estaba destinado a ser transportado a algún lugar, estaba destinado a quedarse. Jenny le lanzó una mirada, una que confirmaba que ella estaba pensando lo mismo. Tim, si tiene algo implantado dentro, necesitamos una tomografía de emergencia en cuanto lleguemos al hospital. Tim asintió, con la mandíbula apretada. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Demasiado tiempo. Tim se volvió hacia la niña. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños, su respiración superficial. Sentía dolor. Había estado sufriendo Dios sabe cuánto tiempo, llevando algo dentro que sabía que no debía estar allí. Cariño, dijo suavemente, sé que tienes miedo, pero necesito que me digas, ¿quién te hizo esto? Los labios de la niña temblaron, luego, apenas audible, mi papi. La respiración de Tim se cortó, su agarre en la barandilla se apretó. El hombre del autobús, el que se había negado a soltarla, el que había sacado un cuchillo cuando pensó que estaba perdiendo el control. Ella lo había llamado papi. No solo en ese momento, sino antes. La forma en que se encogía cuando él hablaba, la forma en que no se resistía cuando él le agarraba la muñeca, la forma en que nunca pidió ayuda, porque había sido condicionada a no hacerlo, porque había sido criada por su propio captor. La ambulancia chirrió en la bahía de emergencias, las puertas traseras se abrieron de golpe mientras el equipo de traumatología del hospital se apresuraba. Jenny saltó primero, guiándolos hacia la niña. Traumatismo abdominal, intervención quirúrgica reciente. No sabemos qué tiene dentro. Podrían ser objetos, podrían ser lesiones internas. Está en apuros. Tim saltó detrás de ella, sin apartar la vista de la niña mientras la llevaban a una sala de urgencias bien iluminada. Ella ahora se aferraba a las barandillas de la camilla, con los pequeños nudillos blancos. Por favor, susurró. Tim caminó a su lado, manteniendo el ritmo. Vamos a ayudarte. Estás a salvo ahora. La niña no respondió. Solo miró fijamente hacia adelante, su cuerpo rígido mientras la llevaban a través de las puertas dobles hacia lo desconocido. Tim se detuvo justo afuera, observando cómo las puertas se cerraban. Se sentía mal, el tipo de malestar que se asentaba profundamente en sus huesos, el tipo que no desaparecía. Una voz rompió la bruma. Oficial Watson. Tim se giró. ¿El doctor? Eric Patel, jefe de la sala de emergencias, estaba de pie junto a él, hojeando un historial de paciente. Su expresión era sombría. Necesito que me diga todo lo que sabe, ahora. Tim exhaló bruscamente. Fue llevada por un hombre que decía ser su padre. Él se resistió. Todavía no tenemos pruebas de su identidad, pero no es su padre. Tim se tensó. La mirada del doctor Patel se oscureció. Le hicimos una ecografía rápida antes de llevarla a cirugía. Lo que sea que tenga dentro, es deliberado, y fue puesto allí recientemente, hace menos de 48 horas. El estómago de Tim se revolvió. ¿Drogas?, preguntó.
El doctor Patel negó con la cabeza. No, y esa es la parte que me preocupa. Tim apretó la mandíbula. ¿Entonces qué es? Los ojos del doctor Patel se encontraron con los suyos, y con una voz que hizo que el aire se sintiera demasiado quieto, dijo, algo mecánico. El mundo pareció inclinarse. Tim sintió que las palabras se asentaban en sus huesos, en el espacio entre sus costillas donde el pavor se apoderó y se negó a soltar. ¿Mecánico?, repitió. El doctor Patel asintió. No es orgánico. Lo que le pusieron dentro, no es natural. Tim se volvió hacia las puertas de la sala de emergencias, su corazón latía más fuerte que en años, porque de repente esto no era solo un secuestro, no era solo tráfico, no era solo contrabando. Era algo más, algo peor. Y quienquiera que le hubiera hecho esto no solo estaba tratando de esconder algo dentro de ella. Estaban esperando que fuera encontrado. Tim Watson había pensado que había visto lo peor, los puntos, el terror en los ojos de la niña, la confesión de que su propio padre le había hecho esto. Pero esto era algo completamente diferente. Algo mecánico. Las palabras resonaron en su cráneo como una campana de advertencia. Tim se volvió bruscamente hacia el doctor Patel, con el pulso martillándole. ¿Qué demonios quieres decir con mecánico? El doctor Patel inhaló profundamente, hojeando los resultados del escaneo en sus manos. La radiografía mostraba algo incrustado profundamente en su cavidad abdominal. No es orgánico, y no son narcóticos. Estamos viendo algo metálico, pequeño, circular, posiblemente electrónico. Tim sintió que le faltaba el aire. Metal, aparatos electrónicos dentro de una niña de 6 años. Había tratado casos de tráfico de niños, contrabando y abuso antes. Había visto la forma en que estos monstruos trataban a los niños como objetos, como medios para un fin. Pero nunca se había encontrado con algo así. ¿Me estás diciendo que le implantaron un dispositivo?, preguntó, con voz baja y controlada. El doctor Patel asintió sombríamente. Necesitamos operar de inmediato, pero no tenemos idea de qué estamos tratando. Si no lo extraemos pronto, podría causar daño interno, o peor. Tim no lo dijo, pero sabía que Patel estaba pensando lo mismo, no tenían idea de qué había dentro de ella, y no tenían idea de por qué estaba allí. Tim se pasó una mano por la cara, tratando de reprimir la ira que se hinchaba en su interior. Se volvió hacia las puertas de la sala de emergencias, asomándose por la estrecha ventana. Dentro, la niña yacía inmóvil en la cama del hospital, su diminuto cuerpo engullido por las sábanas blancas y limpias. Un equipo de médicos y enfermeras trabajaba a su alrededor, moviéndose con tranquila urgencia. Se veía más pequeña que nunca, vulnerable, sola. Tim tenía que hacer algo. Se volvió hacia el doctor Patel. Continúe con la cirugía, pero necesito respuestas, ahora. El doctor Patel le dio un asentimiento solemne. Lo mantendré informado. Tim no perdió ni un segundo más. Se lanzó por el pasillo, a través de las puertas automáticas, y a la sala de espera donde 2 oficiales uniformados montaban guardia. Entre ellos, esposado a una silla de metal, estaba el hombre del autobús. Tenía la cabeza baja, los hombros encorvados, la cara manchada de sangre seca de donde Tim lo había estrellado contra el poste. Tim se detuvo frente a él. El hombre no levantó la vista. La mandíbula de Tim se apretó, sus dedos le picaban por agarrarlo, sacudirlo, exigirle respuestas, pero se obligó a mantener la calma. Ella te llamó papi, dijo Tim con voz uniforme. Pero ambos sabemos que eso es una maldita mentira. Así que dime, ¿quién eres? Silencio. Tim dio un paso más cerca. ¿Qué le hiciste a esa niña? El hombre exhaló lentamente, inclinando la cabeza lo suficiente para que Tim viera el brillo frío en sus ojos. Sonrió con suficiencia. Y esa sonrisa envió un escalofrío por la espalda de Tim. No era miedo, no era arrepentimiento. Era satisfacción, como si ya hubiera ganado. Los puños de Tim se cerraron. Habla, ahora. El hombre se echó hacia atrás en la silla, sus esposas traqueteando. Llegas tarde. La respiración de Tim se detuvo. La habitación se sintió más fría. Dio otro paso hacia adelante, su voz como acero. ¿Tarde para qué?
El hombre solo sonrió, y las alarmas estallaron en la mente de Tim. Se volvió hacia los oficiales. Traigan al escuadrón antibombas aquí, ahora. Uno de ellos se encogió. Escuadrón antibombas. Tim se volvió hacia el hombre, su pulso como un trueno en sus oídos. Dime qué tiene dentro. El hombre se encogió de hombros perezosamente. ¿No te gustaría saberlo? Tim vio rojo. Se abalanzó hacia adelante, agarrando al hombre por el cuello y levantándolo tan rápido que la silla chirrió contra el suelo de baldosas. Dime. La sonrisa nunca se desvaneció. Disfruta el espectáculo. Tim lo soltó, empujándolo de nuevo hacia abajo. Se volvió hacia los oficiales. Saquen a este bastardo de aquí. Máxima seguridad, sin visitas, sin llamadas telefónicas. Y que alguien me consiga un maldito rastreo de su identidad. Se pusieron en marcha a toda prisa. Tim ya estaba en movimiento, corriendo de vuelta hacia la sala de emergencias. ¿Demasiado tarde? ¿Qué demonios significaba eso? Irrumpió por las puertas justo cuando el doctor Patel salía. La expresión en su rostro hizo que a Tim se le cayera el estómago. Watson, tenemos un problema, dijo Patel, con voz tensa. Tim tenía la garganta seca. Dime. Patel exhaló bruscamente. La estábamos preparando para la cirugía, pero cuando la conectamos al monitor cardíaco, algo se activó. Un escalofrío lento y frío se le metió en los huesos a Tim. Activado, repitió. Patel asintió. Algo dentro de ella comenzó a transmitir. El mundo se inclinó. Tim agarró el brazo de Patel. ¿Me está diciendo que tiene un dispositivo activo dentro de ella? El rostro de Patel era sombrío. Creemos que es algún tipo de señal, quizás un detonador. Tim no dudó. Se giró y ladró a la enfermera más cercana, cierren el hospital, ahora. Ella se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Cierren. Ahora. Ella corrió hacia el teléfono. Tim se volvió hacia Patel. Todavía no puede operar, no hasta que sepamos exactamente a qué nos enfrentamos. La mandíbula de Patel se tensó. No le queda mucho tiempo. Si esperamos demasiado. No tenemos elección, interrumpió Tim. Si esa cosa está transmitiendo una señal, alguien está al otro lado, y quienquiera que fuera, estaba esperando. Patel dudó, luego asintió brevemente. La mantendré estable, pero usted necesita darse prisa. Tim no perdió ni un segundo más. Salió corriendo de la sala de emergencias, con el teléfono ya en la mano. Marcó un número al que no había llamado en años, uno que había jurado que nunca necesitaría de nuevo. Después de 2 timbrazos, una voz respondió, agente especial del FBI Rachel Monroe. Rachel, dijo Tim, con voz urgente. Te necesito en San José, ahora mismo. Una breve pausa. ¿Qué está pasando? Tim inhaló bruscamente. Una niña de 6 años acaba de quedar bajo mi custodia. Fue secuestrada, cosida como un maldito experimento científico, y tiene algo mecánico dentro que acaba de empezar a transmitir. Silencio. Luego, voy en camino. Tim colgó. Le temblaban las manos, porque ahora sabía que esto no era solo un secuestro, no era solo un caso de tráfico. Esto era algo más grande, y quienquiera que estuviera detrás todavía estaba observando. Tim Watson había pasado años desentrañando los rincones más oscuros del mundo, pero esto era algo completamente diferente. El hospital estaba ahora en pleno encierro. Los guardias de seguridad bloqueaban cada salida. Las enfermeras susurraban en voz baja, sus ojos se dirigían a la sala de emergencias donde la niña yacía conectada a monitores, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo las sábanas blancas y brillantes. Y en algún lugar dentro de ella, un dispositivo estaba enviando una señal. ¿A quién? ¿Y para qué? Tim no tuvo tiempo de averiguarlo por sí solo. Por eso había llamado a Rachel Monroe. La agente del FBI era la mejor en lo que hacía, rastreando el tipo de criminales que no solo se llevaban a los niños por dinero, sino por algo mucho peor. Tim caminaba por el pasillo del hospital, con el teléfono apretado en la mano, mirando las puertas dobles al final del pasillo. En cualquier momento, necesitaba respuestas. Las necesitaba rápido.
El hombre del autobús, quienquiera que fuera, había sonreído con suficiencia cuando Tim preguntó qué había dentro de la niña. Había dicho, «¿Llegas tarde? ¿Tarde para qué?» El ascensor al final del pasillo sonó, y luego las puertas se abrieron. Rachel Monroe salió. No había cambiado, la misma mirada aguda y seria, el blazer oscuro sobre una camisa ajustada, los tacones emitidos por el gobierno que de alguna manera nunca la ralentizaban. En el momento en que vio a Tim, caminó directamente hacia él. Watson dijo bruscamente, «Habla». Tim exhaló, frotándose la mandíbula. Una niña de 6 años. La encontré en un autobús con un tipo que decía ser su padre. No lo era. Ha sido cosida, le metieron algo dentro, y ahora está transmitiendo una señal. Las cejas de Rachel se fruncieron. Tráfico de personas, tal vez, pero no se siente bien. Está organizado, Rachel. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella asintió una vez. ¿Dónde está la niña? Sala de emergencias. No pueden operarla hasta que sepamos qué tiene dentro. La expresión de Rachel se endureció. Entonces averiguémoslo. Caminaron hacia la sala de emergencias, pasando junto a enfermeras nerviosas y médicos con los labios apretados. Cuando entraron, el doctor Patel los estaba esperando, con los brazos cruzados, el rostro una máscara de preocupación. ¿Son federales?, preguntó, mirando a Rachel. Agente especial Monroe, confirmó ella. ¿Qué sabemos? Patel suspiró. Hicimos un escaneo de cuerpo completo. El objeto está alojado cerca de su hígado, de unas 2 pulgadas de diámetro. Todavía no sabemos exactamente qué es, pero definitivamente es electrónico y está activo. La mandíbula de Rachel se tensó. Podría ser una bomba. Tim sintió que su estómago se encogía. Patel dudó. Poco probable. No hay firmas explosivas. Pero si está transmitiendo, hay una razón. Rachel se volvió hacia Tim. ¿Qué dijo el tipo del autobús? Tim exhaló. Nada útil. Solo sonrió y dijo que llegamos tarde. El rostro de Rachel se oscureció. Entonces debemos asumir lo peor. Se volvió hacia Patel. Necesitas sacar esa cosa de ella, ahora. Patel dudó. Necesito autorización para una cirugía de emergencia bajo estas condiciones. Rachel sacó su placa. La tiene. Meta un escuadrón antibombas aquí si es necesario, pero ese dispositivo no se queda dentro de ella. Patel asintió y desapareció en el ala quirúrgica. Tim se volvió hacia Rachel. Si esa cosa está transmitiendo, alguien está mirando. Alguien está esperando algo. Rachel sacó su teléfono, marcando un número. Si esto es parte de una operación más grande, necesitamos rastrear esa señal cibernéticamente. Tim la observó, sus nervios eléctricos. Todo se movía demasiado rápido, y sin embargo, no lo suficiente. Luego un pitido del monitor cardíaco. Ambos se volvieron hacia la niña. Su pequeño cuerpo se movió bajo las sábanas. Sus pestañas revolotearon, luego sus ojos se abrieron. Tim se acercó. Hola, cariño. Ella parpadeó mirándolo. Rachel suavizó su tono. ¿Puedes decirnos tu nombre? La niña tragó, sus labios secos. Y luego, con voz apenas un susurro, Annie. A Tim se le oprimió el pecho. Annie repitió suavemente. Ese es un nombre hermoso. Rachel se agachó junto a la cama, su expresión suave pero concentrada. Annie, cariño, ¿sabes lo que llevas dentro? Annie dudó, luego, me dijo que es un reloj. Tim y Rachel intercambiaron una mirada. Un reloj. La voz de Rachel era cuidadosa. ¿Quién te dijo eso, Annie? La respiración de Annie se cortó. Mi papi. El pulso de Tim martilló. El hombre del autobús. Annie negó con la cabeza. No, él no mi verdadero papi. La voz de Rachel se mantuvo firme. Annie, cariño, ¿quién es tu verdadero papi? La niña dudó, luego, con una voz tan pequeña que casi los rompió, no lo sé. Rachel y Tim se miraron, y en ese momento,
ambos supieron que esto no era solo un secuestro, esto no era solo un caso de tráfico. Annie había nacido en esto, y quienquiera que le hubiera hecho esto aún no había terminado. Rachel Monroe era una de las mejores agentes del FBI del país. Había cazado a los peores de los peores, asesinos en serie, traficantes, ciberdelincuentes, personas que prosperaban en las sombras de la sociedad. Pero nunca se había encontrado con algo así, una niña de 6 años con un dispositivo mecánico dentro de su cuerpo, una señal que se había activado en el momento en que la pusieron en soporte vital, y ahora, una horrible revelación, no sabía quién era su padre. Rachel miró a Tim. Su rostro estaba tallado en piedra, su mandíbula apretada, sus manos cerradas en puños a los costados. Ella conocía esa mirada, rabia, no del tipo que hacía a un hombre imprudente, del tipo que hacía a un hombre peligroso. Tim se volvió hacia Annie, su voz tranquila a pesar de la furia que hervía debajo. Cariño, está bien. Estás a salvo ahora. Nadie te va a hacer daño. Annie parpadeó mirándolo, sus dedos aferrados a la delgada manta del hospital. No quiero que el reloj se rompa, susurró. La sangre de Rachel se heló. Annie, dijo con cuidado, ¿alguien te dijo qué pasa si el reloj se rompe? Annie dudó, luego, hace que vengan los hombres malos. Un escalofrío recorrió la espalda de Rachel. Tim exhaló, pasándose una mano por la cara. Esto sigue empeorando. Rachel se enderezó, sacando su teléfono. Necesito que mi unidad cibernética rastree esa señal, ahora. Tim se volvió hacia ella. Quienquiera que le puso esa cosa dentro, nos está observando, ¿verdad? Rachel lo miró a los ojos, y por primera vez desde que había llegado, parecía realmente incómoda. No solo observando, dijo. Están esperando algo. La señal cambia. El hospital era ahora una fortaleza. El confinamiento estaba en marcha. Los policías estaban en cada entrada, sus radios zumbando con actualizaciones. Pero Rachel no podía quitarse la sensación de que no era suficiente, porque quienquiera que estuviera detrás de esto, no eran criminales comunes. Habían implantado quirúrgicamente un dispositivo en una niña. Lo habían activado de forma remota. Y ahora, según Annie, si se rompía, vendrían los hombres malos. Rachel miró a la niña a través de la ventana de la habitación del hospital. ¿Qué clase de monstruos le hacían esto a un niño? Su teléfono vibró. Respondió al instante. Monroe. Una voz crujió al otro lado. Agente Monroe, habla el agente especial Cameron. Rastreamos la señal. El pulso de Rachel se aceleró. ¿A dónde lleva? Silencio. Luego, ese es el problema. No va a ninguna parte. La respiración de Rachel se detuvo. ¿Qué quieres decir? Cameron dudó. No está transmitiendo coordenadas. No es un rastreador. Es otra cosa. Rachel sintió un peso frío en el estómago. Entonces, ¿qué demonios es? Es un receptor. Rachel se quedó inmóvil. Explíquese, exigió. La voz de Cameron era sombría. No está enviando información, está esperando recibir algo. Y lo que sea que esté esperando, se está acercando. Los dedos de Rachel se apretaron alrededor del teléfono. Más cerca, repitió. Cameron exhaló. La señal se está fortaleciendo. Algo, o alguien, se está moviendo hacia nosotros. La sangre de Rachel se heló. Giró la cabeza hacia Tim. Tenemos un problema. Tim ya estaba en movimiento. Dime. Rachel bajó el teléfono. La señal no está enviando datos. Está recibiendo. Los ojos de Tim se oscurecieron. ¿Recibiendo qué? El estómago de Rachel se revolvió. No lo sé, admitió. Tim volvió a mirar a Annie, con la mandíbula apretada. Entonces será mejor que lo averigüemos antes de que llegue, porque si esa señal estaba esperando algo, significaba que el verdadero peligro aún no había comenzado. Tim Watson había pasado toda su carrera corriendo hacia el peligro. Había derribado a criminales armados, perseguido a fugitivos por callejones y entrado en habitaciones oscuras sin saber si volvería a salir. Pero esto era otra cosa.
Una niña de 6 años con un dispositivo enterrado dentro de ella, una señal que no se emitía, sino que esperaba algo. Y ahora, lo más aterrador de todo, lo que sea que estuviera esperando, se estaba acercando. Su agarre en el teléfono se apretó. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó a Rachel, con voz baja. La expresión de Rachel era sombría. No lo sabemos. La fuerza de la señal está aumentando, lo que significa que lo que sea que esté conectado a ella se está moviendo hacia nosotros. Su intestino se retorció. ¿Me estás diciendo que alguien ahí afuera la está rastreando en tiempo real? Rachel asintió. Y no sabemos qué pasará cuando lleguen aquí. Tim exhaló bruscamente. Se estaban quedando sin tiempo. Fuera del hospital, la ciudad se movía como si nada estuviera mal. Los coches circulaban por las calles, los peatones se apresuraban por las aceras. La gente seguía con sus vidas, completamente ajena a que algo se acercaba. Dentro, sin embargo, la tensión era asfixiante. Tim estaba de pie junto a la ventana de la habitación de Annie en el hospital, observando cómo los oficiales armados tomaban posiciones en los pasillos. Cada entrada estaba bloqueada. La seguridad se había triplicado, pero aún así no parecía suficiente. Rachel se acercó a su lado. Necesitamos asumir lo peor. Su mandíbula se apretó. ¿Qué crees que viene a por ella? Rachel dudó, luego, con voz apenas un susurro, yo, no lo sé. Pero tengo la sensación de que no tendremos que esperar mucho para averiguarlo. Un suave crujido los hizo girar a ambos. Annie se había movido en la cama, sus pequeños dedos aferrándose fuertemente a las mantas. Estaba despierta de nuevo, sus ojos muy abiertos por el miedo. Tim se acercó a ella, manteniendo la voz suave. Cariño, ¿estás bien? Annie tragó saliva con dificultad, luego su voz, pequeña, frágil, están aquí. Su pulso martillaba contra sus costillas. El rostro de Rachel palideció. Annie, cariño, ¿quiénes están aquí? Los labios de Annie temblaron, luego levantó su pequeña mano y señaló hacia la ventana. Tim y Rachel se giraron al mismo tiempo. Lo que vieron hizo que el aire se helara. 2 camionetas SUV negras acababan de detenerse al otro lado de la calle. Las puertas se abrieron, y hombres de traje oscuro salieron uno por uno. Sus movimientos eran precisos, controlados, no como criminales comunes, no como traficantes, sino como algo peor, algo organizado. Y luego uno de ellos levantó la vista, directamente hacia él, y sonrió. Tim Watson había estado en suficientes situaciones de vida o muerte como para reconocer una cuando la veía. Los hombres que salían de esas camionetas no eran simples criminales, no eran matones buscando un atraco rápido. Eran otra cosa, demasiado controlados, demasiado coordinados, demasiado confiados. Uno de ellos, un hombre alto con la cabeza rapada y un impecable traje negro, se ajustó la corbata. Luego, como si supiera exactamente quién lo estaba mirando, levantó la vista y esbozó una sonrisa lenta y deliberada. A Tim se le revolvió el estómago. Rachel también lo vio. Todo su cuerpo se puso rígido, su mandíbula se tensó. Ese no es un traficante, murmuró. Ese es alguien con autoridad. Tim sabía que tenía razón. La forma en que el hombre se comportaba, la forma en que los demás lo flanqueaban en formación como una unidad. Esto no era una pandilla, era una operación. Y lo que querían, tenía todo que ver con Annie. Rachel agarró su teléfono, ya marcando. Estoy solicitando una respuesta federal completa aquí. Esto acaba de convertirse en un asunto de seguridad nacional. El pulso de Tim martillaba mientras se volvía hacia Annie. Ella seguía agarrando la manta con fuerza, sus pequeños nudillos blancos. Él se agachó junto a su cama, manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Annie, cariño, ¿conoces a esos hombres? Ella dudó, luego con un susurro apenas audible, creo que sí. Un escalofrío recorrió la espalda de Tim. ¿Cómo los conoces, cariño? El labio de Annie tembló. Solían venir a ver a mi papi. Rachel detuvo su conversación telefónica a mitad de la frase, su mirada se dirigió a Tim, luego de nuevo a Annie. ¿El hombre del autobús? ¿O alguien más? Annie negó con la cabeza rápidamente. No,
El no mi verdadero papi. Tim exhaló lentamente, su mente acelerándose. Annie, cariño, ¿recuerdas el nombre de tu verdadero papi? Sus pequeños hombros se tensaron, sus dedos se aferraron a su estómago como si pudiera proteger lo que llevaba dentro. Y luego, con voz temblorosa, no se suponía que lo supiera, pero los oí decirlo una vez. Tim se inclinó. ¿Puedes decírnoslo? Annie tragó saliva con dificultad. Su nombre era Dr. Keaton. El rostro de Rachel se oscureció al instante. Tim reconoció esa mirada, ella sabía algo. Rachel insistió, ¿quién demonios es el doctor? Keaton. Rachel ya estaba de nuevo con su teléfono, sus dedos volando mientras tecleaba. Su voz era tensa, urgente. Necesitamos una autorización completa sobre el nombre Dr. Keaton inmediatamente. Cualquier asociado conocido, empleo actual o anterior, antecedentes penales, vínculos gubernamentales. La sangre de Tim se heló. Vínculos gubernamentales. Se volvió hacia la ventana donde los hombres de traje ahora cruzaban la calle hacia el hospital. No se escondían, no se escabullían. Entraban como si pertenecieran allí. El teléfono de Rachel vibró con una llamada de regreso. Ella respondió al instante. Dime que tienes algo. Un momento de silencio. Luego, Rachel dijo la voz al otro lado, en lo que sea que te hayas metido, necesitas salirte, ahora. La respiración de Rachel se detuvo. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Este ya no es tu caso. Los ojos de Rachel brillaron de furia. Claro que lo es. Tengo una niña de 6 años con un dispositivo implantado quirúrgicamente dentro que está transmitiendo activamente una señal. Necesito respuestas. La voz en la línea dudó. Entonces, el Dr. Keaton era un científico del gobierno. Su investigación era clasificada. Si su hija tiene un dispositivo dentro de ella, estás tratando con algo mucho más grande de lo que crees. Tim sintió que se le caía el estómago. El agarre de Rachel en el teléfono se apretó. ¿Quiénes son los hombres de afuera? Una pausa. Entonces, no puedo decirte eso. Rachel apretó la mandíbula. ¿Quieres decir que no quieres decirme eso? La voz bajó. Rachel, aléjate. Esto está por encima de ti. La llamada se cortó. El rostro de Rachel era una máscara de furia mientras bajaba lentamente el teléfono. Tim exhaló bruscamente. ¿Qué dijeron? Rachel lo miró a los ojos. Nos dijeron que nos fuéramos. Tim soltó una risa amarga. No va a pasar. Las puertas del hospital se abrieron de golpe. Los hombres de traje negro entraron, y así, la guerra por Annie comenzó oficialmente. Tim Watson había pasado su vida aplicando la ley. Había seguido el protocolo, trabajado dentro del sistema y confiado en que al final del día había un lado correcto y un lado equivocado. Pero mientras observaba a los hombres de traje negro entrar al hospital como si fuera suyo, tuvo la nauseabunda realización de que el sistema le había sido arrebatado de las manos. Estos no eran solo criminales, no eran solo traficantes o sicarios. Eran algo más, y estaban aquí por Annie. Rachel Monroe se puso rígida a su lado, sus dedos temblaban hacia la pistola que llevaba en la cadera. Tenemos un problema, murmuró. Tim apretó la mandíbula. No es broma. El líder, el hombre calvo que les había sonreído a través de la ventana, avanzó con absoluta confianza, con las manos juntas pulcramente a la espalda. Su postura no era agresiva, no empuñaba un arma, porque no la necesitaba. Ya había ganado. Un guardia de seguridad del hospital se adelantó. Disculpen, señores, esta instalación está cerrada. No se permiten visitas. El hombre calvo metió la mano en su chaqueta y sacó una identificación emitida por el gobierno. No cualquier identificación, una placa del Departamento de Defensa. A Tim se le cayó el estómago. La hija del Dr. Keaton está bajo nuestra jurisdicción, anunció el hombre calvo, con voz suave y autoritaria. Estamos aquí para llevárnosla, inmediatamente. Tim vio rojo. Antes de que Rachel pudiera detenerlo, se adelantó. El infierno que no, gruñó. El hombre calvo dirigió su atención a él, impasible. Oficial Watson, ¿no es así?
La espalda de Tim se puso rígida. El hombre conocía su nombre. Su mirada se dirigió a Rachel. Y agente Monroe. Es un placer. Rachel se puso al lado de Tim, con expresión fría. Desearía poder decir lo mismo, dijo ella con sequedad. El hombre volvió a sonreír. Apreciamos su trabajo al asegurar a la niña. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora. Los puños de Tim se cerraron. Ella no es un maldito paquete. No entran y la reclaman como una maleta perdida. Los ojos del hombre calvo brillaron con diversión. De hecho, oficial Watson, eso es exactamente lo que hacemos. La sangre de Tim hirvió. Rachel dio un paso lento hacia adelante. Dígame algo, dijo, con voz peligrosamente tranquila. ¿Por qué una niña de 6 años tiene un rastreador del gobierno dentro de ella? El hombre calvo inclinó la cabeza. Esa información es clasificada. Tim soltó una risa sin humor. Sí, eso no me va a funcionar. El hombre calvo no reaccionó. Ella es un activo federal. Se viene con nosotros. Tim se interpuso entre ellos y la puerta de la habitación del hospital. No va a pasar. La habitación quedó en silencio. Los hombres de traje negro se tensaron. La mano de Rachel flotó cerca de su funda. Por un momento largo y pesado, nadie se movió. Entonces el hombre calvo suspiró. Lo estás dificultando. Tim no se movió. No tienes ni idea. Entonces las luces parpadearon. La respiración de Tim se detuvo. Todo el hospital parpadeó. Las luces del techo subían y bajaban, luego volvían a subir. Una sirena de advertencia sonó por el intercomunicador. El teléfono de Rachel vibró violentamente. Lo sacó, su rostro se contorsionó de confusión. ¿Qué demonios? Luego se quedó helada. Tim susurró, la señal. El pulso de Tim martillaba. Ella le mostró la pantalla. La fuerza de la señal acababa de alcanzar el 100%. Lo que sea que venía por Annie, ya estaba aquí. El hospital se sumió en el caos. La sirena de advertencia aulló por los pasillos, resonando en las paredes estériles mientras las luces del techo seguían parpadeando erráticamente. Las enfermeras corrían entre las estaciones, sus voces urgentes mientras se apresuraban a asegurar a los pacientes. Los oficiales de seguridad agarraban sus radios, exigiendo respuestas. Pero Tim Watson sabía que nadie las tenía, porque lo que estaba sucediendo no era normal. Rachel Monroe estaba inmóvil a su lado, mirando la pantalla de su teléfono. La señal, la que estaba dentro de Annie, había saltado a su máxima capacidad. ¿Qué demonios significa esto?, ladró Tim. Rachel negó con la cabeza. Significa que algo acaba de activarlo. Tim se volvió bruscamente hacia el hombre calvo del traje negro. ¿Sabías que esto iba a pasar? El hombre no lo negó. Su postura permaneció serena, pero sus ojos habían cambiado, calculando. Metió la mano en su chaqueta, no buscando un arma, sino un pequeño auricular. Control, hemos tenido una brecha. Inicien el protocolo completo. Una respuesta entrecortada llegó, recibido. Extracción en progreso. El estómago de Tim se revolvió. Extracción. El hombre calvo lo miró a los ojos. Tu parte en esto ha terminado, oficial Watson. Tim vio rojo. El bastardo se estaba llevando a Annie. Se lanzó, agarrando al hombre por el cuello y estrellándolo contra la pared más cercana. Tú no decides eso. Por primera vez, la calma del hombre flaqueó, sus manos se levantaron, pero Tim tenía la ventaja, rabia, adrenalina y 15 años de entrenamiento en la aplicación de la ley. La voz de Rachel irrumpió en el caos. Tim, tenemos que movernos. Entonces estalló un nuevo sonido, algo mecánico. Las luces del techo se apagaron por completo, sumiendo al hospital en la oscuridad. Un segundo después, las luces de emergencia rojas parpadearon, bañando todo con un brillo tenue y pulsante. La alarma cambió su tono, un zumbido profundo y distorsionado que vibraba por el suelo. Y entonces las puertas del ascensor al final del pasillo se abrieron. Tim se volvió hacia ellas, la sangre se le heló. Una figura salió,
alta, vestida de negro, moviéndose con demasiada suavidad, con demasiada precisión. Y detrás de ella, le siguieron más. Rachel inhaló bruscamente. De ninguna manera. Tim no tenía idea de a quién o qué estaban mirando, pero sabía una cosa, no estaban aquí para rescatar a Annie. Estaban aquí para llevársela. Las figuras se movían con una precisión que no era natural. Tim había pasado su vida leyendo a las personas, prediciendo su próximo movimiento, detectando tics nerviosos, captando señales sutiles. Pero estas cosas, lo que fueran, no se movían como hombres normales. Caminaban en perfecta sincronización, sus largas zancadas inquietantemente suaves, sus cabezas nunca girando mientras se acercaban. Las luces de emergencia del hospital pulsaban en rojo sobre su ropa completamente negra, proyectando largas sombras contra las paredes estériles. Tim sintió el peso de su arma en la cadera, pero por primera vez en años, no estaba seguro de si un arma marcaría la diferencia. La voz de Rachel era baja, tensa. Tim. Él no giró la cabeza, manteniendo los ojos fijos en las figuras. Sí, dime que estás viendo lo que yo estoy viendo. Tim tragó saliva con dificultad. Oh, lo estoy viendo. Los dedos de Rachel se posaron cerca de su funda. No parpadean. Tenía razón. Sus ojos, oscuros, vacíos, insensibles, nunca flaquearon, y caminaban directamente hacia la habitación de Annie. Tim dio un paso lento hacia adelante, colocándose entre ellos y la puerta. Ni un paso más. Las figuras se detuvieron. El pasillo quedó en un silencio sepulcral. La alarma continuó su zumbido bajo y distorsionado, pero nadie se movió. Entonces, por primera vez, uno de ellos habló. Estamos aquí por la niña. La voz no era humana. Era plana, casi robótica, carente de cualquier rastro de emoción. Tim sintió que el pulso le martillaba contra las costillas. No va a pasar. La figura inclinó la cabeza, como si procesara sus palabras. Luego dio otro paso adelante. El cuerpo de Tim reaccionó antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Su mano se dirigió a su arma, el metal frío contra su palma. Última advertencia. Un paso más. Tim apretó el gatillo. El disparo resonó por el pasillo, la bala cortó el aire y se estrelló directamente en el pecho de la figura. Pero no cayó. A Tim se le revolvió el estómago. La bala había impactado, él lo sabía, pero la cosa frente a él ni siquiera se inmutó. No se tambaleó, no reaccionó en absoluto. En cambio, siguió caminando. Rachel disparó a continuación, 3 tiros limpios, en el centro de la masa. Nada. El agarre de Tim en su arma se apretó. ¡Oh, demonios, no! La voz de Rachel era aguda, urgente. Necesitamos sacar a Annie de aquí, ahora. Tim no discutió. Se dio la vuelta, abriendo de golpe la puerta de la habitación del hospital. Annie seguía en la cama, acurrucada entre las sábanas, sus ojos muy abiertos llenos de terror. Annie, cariño, tenemos que irnos, dijo Tim, moviéndose rápido. Annie no se movió. Estaba temblando. Tim se agachó, extendiéndole la mano. Está bien, te tengo. Soltó un pequeño y roto susurro. Me encontraron. A Tim se le revolvió el estómago. No, cariño, no dejaremos que te lleven. Rachel cerró la puerta de un golpe detrás de ellos. Necesitamos una salida, ahora. Tim cargó a Annie en sus brazos, su diminuto cuerpo ligero como una pluma. Escalera trasera. Si nos movemos rápido, podemos. El hospital se sacudió. No un pequeño temblor, una profunda vibración que parecía venir de todas partes a la vez. Las luces de emergencia parpadearon, y luego las paredes se agrietaron. Rachel agarró el brazo de Tim. ¡Corre! ¡Corre, ahora! Tim sprintó, abrazando a Annie, con el corazón martillándole. Y detrás de él, las figuras seguían viniendo. Tim Watson había pasado por persecuciones de coches, tiroteos y situaciones de rehenes. Se había enfrentado a criminales tan retorcidos que le ponían los pelos de punta. Pero nunca a esto.
Annie temblaba en sus brazos mientras corría por el pasillo del hospital, Rachel Monroe justo detrás de él, con su arma aún desenfundada, aunque ambos sabían que era inútil contra lo que fueran esas cosas. Las figuras, las que no sangraban, no se inmutaban, no se detenían, se acercaban, y el hospital se desmoronaba a su alrededor. Las paredes temblaban con una vibración profunda y gutural, las grietas se extendían desde el techo como si algo dentro del edificio intentara liberarse. Las luces de emergencia rojas pulsaban, proyectando sus sombras en largas y distorsionadas vetas por el suelo. Rachel seguía mirando por encima del hombro. «¿Todavía vienen?» Tim no se atrevió a mirar atrás. «Sigue corriendo». Los dedos de Annie se aferraron a su chaqueta. «No puedes detenerlos», gimió. Tim apretó su agarre sobre ella. «Ya verás». Doblaron una esquina y atravesaron una puerta de la escalera, casi chocando con dos oficiales uniformados. «¿Qué demonios está pasando?», exigió uno de ellos, con la mano en su funda. Tim no redujo la velocidad. «Si quieren vivir, empiecen a correr». Antes de que los oficiales pudieran reaccionar, el pasillo detrás de ellos estalló en movimiento. Las figuras de traje negro emergieron en perfecta sincronía, moviéndose por el pasillo como sombras que se despegaban de las paredes. Los oficiales reaccionaron al instante, desenvainando sus armas. «¡Alto!». Tim sabía lo que estaba a punto de suceder. No esperó a que pasara. Los empujó, Rachel pisándole los talones, y subió las escaleras de dos en dos. Detrás de ellos, resonaron disparos, seguidos de silencio. Rachel soltó un aliento agudo. «No mueren». La mandíbula de Tim se apretó. «Entonces no peleamos, corremos». La escalera descendía en espiral, cada escalón temblaba bajo sus pies mientras todo el hospital se estremecía. Annie hundió su rostro contra su pecho. «No quiero volver», gimió. Tim no disminuyó la velocidad. «No vas a ir a ninguna parte, cariño, lo prometo». La voz de Rachel era tensa. «Será mejor que lo digas en serio, porque nos estamos quedando sin salidas». Llegaron a la planta baja y salieron por otra puerta, directamente al estacionamiento de emergencias. Tim patinó hasta detenerse. Rachel maldijo entre dientes, porque esperándolos, alineadas como un muro de acero negro, había más camionetas SUV. Y esta vez, las puertas ya estaban abiertas. El pulso de Tim tronó. Rachel volvió a buscar su arma. «Estamos completamente jodidos». Entonces una sola figura salió de la SUV principal, no uno de los silenciosos, no como los demás, un hombre, alto, vestido con un traje gris, no negro. Y cuando habló, lo hizo con una voz que envió un escalofrío directamente a las venas de Tim. «Dame a la niña». Tim apretó su agarre sobre Annie. «Solo sobre mi cadáver». Tim Watson había mirado a los ojos a asesinos. Había entrado en habitaciones con hombres armados dispuestos a matarlo. Había visto la oscuridad en el mundo que la mayoría de la gente ni siquiera imaginaba. Pero nada se sentía tan mal como el hombre que ahora estaba frente a él. Era alto y sereno, vestido con un inmaculado traje gris, sus zapatos lustrados, su cabello oscuro prolijamente peinado. Cada detalle de él era preciso, controlado. No había vacilación en su postura, ni nervios en su expresión. Este era un hombre que nunca había perdido, y ahora estaba aquí por Annie. Rachel Monroe se puso rígida junto a Tim, su arma todavía en la mano, aunque ambos sabían que era inútil. Las SUV negras detrás del hombre de gris estaban alineadas como un muro impenetrable, y dentro de ellas, esperaban más de las figuras silenciosas. El hombre de gris dio un paso adelante, con las manos casualmente a los costados. «Dame a la niña». Tim ajustó su agarre sobre Annie, manteniéndola pegada a su pecho. «Solo sobre mi cadáver». El hombre suspiró, como si Tim fuera un inconveniente, no una amenaza. «Usted no entiende con qué está tratando, oficial Watson». La mandíbula de Tim se tensó. «Entonces, ¿por qué no me ilumina?». El hombre de gris inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera considerando. Sus ojos se dirigieron a Annie, y por primera vez, un rastro de algo indescifrable cruzó su rostro, no ira, no diversión, algo cercano a la lástima. «Ella no pertenece a usted», dijo. Rachel dio un paso adelante, su voz fría como el acero. «¿Quién es usted?».
El hombre volvió su mirada hacia ella, como si la viera de verdad por primera vez. Agente especial Monroe, ha sido bastante persistente. Rachel no reaccionó, pero Tim podía sentir la tensión que irradiaba de ella. Eso no respondió mi pregunta. Los labios del hombre se curvaron ligeramente. Mi nombre es irrelevante, pero si le hace sentir más cómoda, puede llamarme señor. Solomon. Los dedos de Tim se enroscaron en la sudadera de Annie. ¿Y qué es usted exactamente? La mirada de Solomon se dirigió de nuevo a él. Soy un hombre que mantiene el orden. Las palabras se asentaron como plomo en el aire. Tim apretó los dientes. ¿Qué lleva dentro? Solomon exhaló lentamente, como sopesando cuánto debía decirles. Algo que nunca debió salir de nuestras manos. El agarre de Rachel en su arma se tensó. ¿Y qué pasa cuando lo recuperen? La sonrisa de Solomon se desvaneció. Tim vio la respuesta antes de que hablara. ¿La matan? Salomón no lo negó. El pulso de Tim rugía en sus oídos. Sus manos se apretaron más alrededor de Annie, quien soltó un pequeño gemido, sus dedos enredados en su chaqueta. La voz de Rachel era apenas un susurro. Ustedes, monstruos, le metieron algo a una niña y ahora quieren. Salomón la interrumpió. No es personal. La sangre de Tim hirvió. Es personal para ella. Solomon lo miró fijamente por un largo momento, luego con una voz más fría que el hielo, ella nunca se suponía que sobreviviría tanto tiempo. Las palabras enviaron un escalofrío violento por el cuerpo de Tim. Annie nunca había sido una persona para esta gente. Había sido una prueba, un recipiente, una herramienta. La respiración de Tim se volvió aguda y lenta. Todo su cuerpo ardía de rabia. ¿No la vas a llevar? La mirada de Solomon se oscureció. No tienes elección. Luego levantó la mano, y detrás de él, las puertas de las SV se abrieron de golpe. Los silenciosos salieron. Rachel inhaló bruscamente. Tim, nos superan en número. Tim lo sabía, pero también sabía una cosa, no iba a soltar a Annie, ni ahora, ni nunca. Así que hizo lo único que pudo. Se dio la vuelta y corrió. Tim Watson nunca había huido de una pelea en su vida, pero esto no era una pelea, era supervivencia. Annie se aferraba a él, sus pequeños dedos se retorcían en su chaqueta, su aliento caliente contra su cuello mientras él corría por el estacionamiento. Rachel Monroe iba justo detrás de él, con su arma desenfundada, aunque ambos sabían que era inútil contra lo que fueran esas cosas. Detrás de ellos, los silenciosos se movían. No cargaron, no esprintaron. Caminaban, constantes, implacables, imparables. La voz del señor Solomon se extendió por el pavimento, tan suave como siempre. No hay donde correr, oficial Watson. Tim no miró hacia atrás. No se llevarían a Annie, no hoy. Coche, ladró Rachel, señalando un coche de policía parado al borde del estacionamiento. El oficial que estaba dentro había salido, su atención fija en el caos que se desarrollaba cerca de las puertas del hospital. Todavía no los había visto. Era su única oportunidad. Las piernas de Tim le quemaban mientras se esforzaba más, su pulso rugía en sus oídos. El pequeño cuerpo de Annie era ligero, pero sus brazos le dolían por la pura fuerza de sujetarla tan fuerte. 20 pies hasta el coche, 15, 10. El oficial finalmente se giró hacia ellos, sus ojos se abrieron de par en par. Oye, ¿qué está pasando? Rachel no disminuyó la velocidad. Fuera del coche, ahora. El oficial dudó. ¿Espera? Rachel no esperó. Lo apartó de un tirón justo cuando Tim llegaba a la puerta. Él la abrió y empujó a Annie al asiento trasero, luego se metió en el asiento del conductor. Rachel iba justo detrás de él, cerrando la puerta del pasajero de golpe justo cuando el primer silencioso los alcanzaba. La mano de Tim golpeó la palanca de cambios. ¡Agárrense! Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras él aceleraba a fondo. La patrulla se lanzó hacia adelante, apenas esquivando las figuras que ahora se acercaban. Rachel se giró en su asiento, mirando por la ventana trasera. ¿Todavía vienen? Tim no necesitaba comprobarlo, podía sentirlo.
No se detienen, gruñó, apretando el volante. Siguen viniendo. Annie gimió en el asiento trasero. Siempre me encuentran. A Tim se le oprimió el corazón. La miró por el espejo retrovisor. Esta vez no, cariño, prometió. Pisó el acelerador con más fuerza. No estaban corriendo, estaban escapando. Pero en el fondo, Tim sabía que esto no había terminado, ni de lejos. La ciudad se desdibujaba mientras Tim Watson apretaba el volante, con los nudillos blancos. La patrulla rugía por las calles vacías, las luces rojas y azules intermitentes se reflejaban en los edificios mientras él forzaba el motor al límite. Rachel Monroe se sentaba a su lado, su respiración en ráfagas cortas y medidas mientras revisaba los espejos laterales. Todavía nos siguen. Tim no tuvo que preguntar. Lo sentía. Los silenciosos no necesitaban coches. No corrían, no se apresuraban, pero de alguna manera siempre estaban allí. Annie se acurrucó en el asiento trasero, su pequeño cuerpo encorvado en la esquina, sus dedos aún agarrando el dobladillo de su sudadera con capucha de gran tamaño. Su pequeño pecho subía y bajaba demasiado rápido, estaba entrando en pánico. Tim forzó su voz a mantenerse tranquila. Vamos a estar bien, cariño. Annie no parecía convencida. Rachel se volvió hacia él. Necesitamos un plan, Tim. No van a parar. Él exhaló bruscamente, escaneando el camino por delante. Nos vamos a un lugar donde no puedan seguir. Rachel se burló. Entraron a un hospital cerrado, Tim. ¿Qué demonios crees que no pueden entrar? La mandíbula de Tim se tensó. Un lugar que no conocen. Rachel dudó, luego la comprensión apareció en sus ojos. Tienes una casa segura. Tim no lo confirmó ni lo negó. Simplemente giró bruscamente el volante, tomando un desvío a una calle lateral. La patrulla derrapó en la esquina, los neumáticos chirriaron contra el pavimento antes de recuperar tracción. Rachel se agarró al salpicadero. Dime que está cerca. 15 minutos. Rachel maldijo entre dientes. Tim se concentró en el camino, zigzagueando por la ciudad, tomando calles secundarias y callejones que ningún GPS estándar recomendaría. Conocía esas calles mejor que nadie, pero aún así no podía quitarse la sensación de que todavía estaban allí. Rachel volvió a revisar el espejo. No los veo, pero no me gusta. El agarre de Tim en el volante se apretó. No necesitan ser vistos para estar cerca. Rachel exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Necesito respuestas, Tim. Tenemos una niña con un experimento gubernamental dentro de ella, hombres de traje actuando como si fueran dueños del mundo, y ahora estamos huyendo como fugitivos. ¿Qué demonios está pasando? Tim miró a Annie por el espejo retrovisor. Lo averiguaremos cuando lleguemos a la casa segura. Los labios de Rachel se apretaron en una línea fina. No le gustaba esperar, a él tampoco. Pero en este momento, poner a Annie a salvo era lo único que importaba. Tim giró hacia un tramo desierto de la carretera que conducía a las afueras de la ciudad. Los edificios se espaciaban más, las luces de la calle parpadeaban, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. Ya casi llegaban. Entonces Annie habló. Están aquí. La respiración de Tim se detuvo. Rachel se giró en su asiento. ¿Qué? Los dedos de Annie se apretaron en puños. Nos encontraron. A Tim se le revolvió el estómago. Entonces las luces de la calle se apagaron todas a la vez. La voz de Rachel era aguda. Tim. Una camioneta negra apareció detrás de ellos, sus faros se encendieron de la nada. Otra se detuvo en la carretera por delante. El pulso de Tim rugió. Estaban atrapados, y la caza acababa de comenzar. La patrulla policial rugía por la carretera oscura, el motor aullando mientras Tim Watson pisaba el acelerador a fondo. Grava y polvo se levantaban detrás de ellos, las ruedas apenas se aferraban al pavimento, pero no era suficiente. Las camionetas negras, dos delante, una detrás, se movían con una precisión aterradora, sin desviaciones, sin dudar, simplemente acercándose. Los dedos de Rachel Monroe flotaban cerca de su arma, su respiración agitada. Nos están acorralando.
Tim ya lo sabía. Sus ojos se dirigieron al espejo retrovisor. Annie estaba acurrucada en el asiento trasero, con los brazos alrededor de sí misma. No lloraba, estaba esperando. Ya había pasado por esto antes. Tim apretó la mandíbula. Esta vez no. Rachel se volvió hacia él. Necesitamos opciones, Tim. La mente de Tim se aceleró. Conocía estas carreteras, estas calles secundarias, estos tramos vacíos de la nada. Le quedaba un último movimiento. Agárrense. Giró el volante bruscamente hacia la derecha. La patrulla se desvió de la carretera. Rachel apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que chocaran contra un estrecho sendero de tierra que se adentraba en el denso bosque. Los neumáticos derraparon, rebotando sobre el terreno irregular, las ramas raspando las ventanas como garras. Pero Tim no disminuyó la velocidad. Las camionetas tampoco dudaron, lo siguieron. Rachel apretó los dientes. No se detienen. El corazón de Tim latía con fuerza. Cuento con ello. Los árboles se cerraron a su alrededor, el camino se retorcía, se estrechaba. La patrulla se sacudió por los baches profundos, pero Tim mantuvo el control. El bosque los engulló por completo, sin luces de la calle, sin edificios, sin forma de rastrearlos, excepto por lo que estuviera dentro de Annie. Rachel revisó el espejo. Todavía nos siguen. Tim lo vio. Las SUV se movían entre los árboles como tiburones en el agua, apenas ralentizando, sus motores un zumbido bajo y constante. No los perseguían, esperaban. Tim exhaló bruscamente. Tenemos que terminar esto. La cabeza de Rachel se giró hacia él. ¿Cómo? Tim no respondió, porque más adelante vio un viejo puente abandonado, apenas sostenido sobre el lecho de un río seco, una estructura por la que ninguna persona cuerda conduciría. Tim no estaba cuerdo en ese momento. El cinturón de seguridad de Rachel se tensó, sus ojos se abrieron de par en par. Tim, no. Pero él ya estaba acelerando. La patrulla se lanzó hacia adelante, las ruedas escupiendo tierra mientras se dirigían hacia el puente. Detrás de ellos, las SUV los persiguieron. 50 pies. 40. 30. Annie soltó un pequeño jadeo. 20. Rachel se preparó. 10. El puente se astilló en el segundo en que lo cruzaron. La patrulla cruzó las tablas de madera, que se rompían bajo ellos. Y luego, con un estruendo ensordecedor, el puente se derrumbó detrás de ellos. Tim pisó los frenos. Tierra y escombros se dispararon por el aire mientras la patrulla patinaba hasta detenerse. El polvo se asentó. Silencio. Rachel exhaló con dificultad. ¿Santo? Tim se giró. Al otro lado del puente ahora destruido, las SUV se habían detenido, bloqueadas. Los silenciosos estaban de pie junto a su vehículo, observando. Rachel exhaló. Eso nos dio tiempo. Las manos de Tim seguían firmes en el volante. No lo suficiente. Porque el señor Solomon estaba de pie al frente del grupo, y seguía sonriendo. La voz de Annie era apenas un susurro. Dijo que no puedes huir para siempre. El agarre de Tim se apretó. Entonces dejaremos de huir. Tim Watson había pasado su vida persiguiendo a los malos, pero por primera vez se dio cuenta de que ya no perseguían. Estaban esperando. Podía sentir los ojos del señor Solomon sobre él desde el otro lado del puente en ruinas, esa sonrisa exasperante todavía en su rostro. Los silenciosos permanecían inmóviles a su lado, sus trajes negros apenas tocados por el viento, como si no fueran reales, como si no fueran humanos en absoluto. Rachel Monroe exhaló lentamente, frotándose las sienes. Bien, murmuró, nos hemos comprado unos minutos. Ahora dime que realmente tenemos un plan. Tim no respondió, porque en el asiento trasero, Annie se había quedado completamente quieta. Él se giró. ¿Cariño? Ella no respondió. Sus pequeñas manos se aferraron a su estómago, sus dedos hundiéndose en la tela de su sudadera. Su respiración se había vuelto superficial, su pecho apenas se levantaba. Algo estaba sucediendo. Rachel se retorció en su asiento. Annie. Annie hizo una mueca,
luego soltó un suave y dolorido gemido. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. ¡Oh, demonios! Tim, detente. El pulso de Tim rugía en sus oídos. Metió la patrulla en aparcamiento, sacando las llaves del contacto. Rachel ya estaba subiendo al asiento trasero, sus manos alcanzando con cuidado el pequeño cuerpo de Annie. Tim se quitó el cinturón de seguridad y se movió rápido, agachándose junto a ellas. Cariño, háblanos. Annie jadeó, sus ojos se abrieron y cerraron, pero algo andaba mal. Sus pupilas se habían dilatado, demasiado anchas, demasiado rápido. Rachel levantó la sudadera de Annie, y fue entonces cuando Tim lo vio. Los puntos de sutura en su estómago se estaban deshaciendo, no como una herida que se abría, sino como si algo dentro de ella estuviera saliendo a la fuerza. La respiración de Rachel se cortó. ¡Dios mío! El corazón de Tim latía con fuerza. Tenemos que sacárselo, ahora. Rachel ya estaba buscando la navaja en su bota. No soy cirujana, Tim, pero me maldigo si dejo que lo que sea que tenga dentro se quede ahí. El cuerpo de Annie se estremeció violentamente, sus pequeñas manos se dispararon, agarrando el brazo de Tim. Su voz, suave, temblorosa, era apenas un susurro. Lo están llamando de vuelta. La sangre de Tim se heló. Rachel se quedó inmóvil. ¿Qué? Annie exhaló con dificultad. Se lo están llevando de vuelta. Y entonces la cosa dentro de ella se movió. Tim lo vio, un bulto que se movía, antinatural, presionando contra su piel. «Vivo». Rachel maldijo. Tim, sujétala. Las manos de Tim se aferraron a los pequeños hombros de Annie mientras Rachel abría su navaja. Annie gimió. No quiero volver. La visión de Tim se nubló de rabia. No vas a ir a ninguna parte, cariño, no mientras yo respire. Rachel apretó los dientes. ¿Quiere? Presionó la hoja contra la piel de Annie. Y entonces el cielo sobre ellos estalló. Un zumbido mecánico bajo llenó el aire, haciendo temblar el suelo bajo ellos. La cabeza de Tim se levantó de golpe. El rostro de Rachel palideció. El pequeño cuerpo de Annie se arqueó como si algo dentro de ella acabara de activarse. Y desde el otro lado del puente, el señor Solomon se rió. El dispositivo dentro de Annie había respondido a su llamada, y ahora venían a llevársela de vuelta. Tim Watson había luchado contra probabilidades imposibles antes, pero nunca así. El zumbido en el aire era ensordecedor, una vibración mecánica profunda que le hacía temblar los huesos. El suelo temblaba bajo él, el cielo se retorcía con nubes antinaturales. Rachel Monroe se agachó junto a Annie en el asiento trasero, su cuchillo a punto sobre los puntos inflamados, su rostro pálido de determinación. Tim, no tenemos tiempo. Si no le sacamos esta cosa ahora, puede que nunca tengamos la oportunidad. El pequeño cuerpo de Annie se arqueó violentamente, su espalda se levantó del asiento como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando. Al otro lado del puente en ruinas, el señor Solomon permanecía erguido, observándolos con esa misma sonrisa indescifrable. Sus figuras silenciosas permanecían inmóviles a su lado, esperando. Porque ellos ya lo sabían. Tim dirigió sus ojos al cielo y se quedó helado. Formas descendían a través de las nubes tormentosas. Objetos oscuros, metálicos. No helicópteros, no drones. Algo más, algo que no era de este mundo. Las manos de Rachel temblaron. Tim, dime que no es lo que creo que es. Tim no pudo, porque no sabía qué demonios era. Annie dejó escapar un aliento débil y entrecortado. No quiero volver. Tim sintió que el pecho se le oprimía de rabia. No te llevarán, cariño, prometió. Lo juro. Rachel exhaló bruscamente, luego apretó el agarre en el cuchillo. ¿Entonces terminamos esto? Tim sujetó a Annie. Hazlo. Rachel no dudó. Presionó la hoja contra el primer punto. Annie gritó, su pequeño cuerpo convulsionó, sus manos arañaron la chaqueta de Tim. La cosa dentro de ella se movió. Rachel maldijo, trabajando rápidamente, cortando los puntos ásperos, sus manos resbaladizas de sangre mientras tiraba del hilo. Está muy profundo, Tim. Necesito más tiempo.
Pero no tenían tiempo. Una ráfaga de viento desgarró los árboles, doblándolos en ángulos antinaturales. El suelo tembló con más fuerza, las grietas se extendían por la tierra como si algo debajo de ellos estuviera despertando. Tim miró hacia el puente. El señor Solomon levantó una mano, y las figuras silenciosas comenzaron a cruzar. Tim agarró su arma. Rachel, apúrate. Rachel respiraba con dificultad, sus dedos hundidos en la herida de Annie, intentando extraer lo que había dentro. Lo siento. Es metal. Es... Sus palabras murieron. Sus ojos se abrieron de par en par. A Tim se le revolvió el estómago. Rachel. Lentamente levantó algo pequeño, metálico y pulsante a la tenue luz. Era un disco. No, una esfera. Metal oscuro y liso, no más grande que una pelota de golf. Su superficie cubierta de diminutas líneas brillantes. Zumbaba con una energía que no pertenecía a este mundo. Tim apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Annie gritara. Su cuerpo se golpeó hacia atrás contra el asiento, sus pupilas dilatadas, su diminuta figura temblaba violentamente. Rachel soltó la esfera. En el momento en que cayó al suelo del coche, todo quedó en silencio. El viento cesó, el suelo dejó de temblar, la tormenta de arriba se congeló a mitad de movimiento, como si alguien hubiera puesto en pausa el mundo mismo. Tim apenas se atrevió a respirar. Luego la esfera flotó del suelo. Tim jaló a Annie a sus brazos, su corazón martillando. Rachel. La voz de Rachel estaba ronca. Tim, corre. La esfera detonó. Un pulso de energía pura se disparó hacia afuera, desgarrando los árboles, la carretera, los restos del puente, todo. Tim sintió que su cuerpo se levantaba del suelo, sus brazos apretándose alrededor de Annie mientras la fuerza los arrojaba hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, el dolor explotando en sus costillas. Sus oídos zumbaban, su visión se nublaba. En algún lugar cercano, Rachel tosía, luchando por moverse. Tim se obligó a levantarse, sus músculos gritaban en protesta, pero no le importaba. Tenía que encontrar a Annie. Ella yacía en el suelo, su pequeño cuerpo flácido. La respiración de Tim se detuvo. ¿Cariño? Un gemido débil. El alivio inundó sus venas. Entonces una sombra los cubrió. Tim levantó la vista. El señor Solomon estaba de pie sobre él, indemne por la explosión, su traje aún impecable. Detrás de él, los silenciosos habían dejado de moverse como si estuvieran desconectados. Solomon miró a Annie, luego lentamente sus ojos se encontraron con los de Tim. Y por primera vez, el hombre parecía furioso. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Tim apretó los dientes. Entonces, ¿por qué no me lo dice? Solomon inhaló profundamente, luego con una voz como una tormenta en el horizonte, acabas de empezar una guerra. Las palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Tim, pero no le importó, porque Annie estaba a salvo en sus brazos. Y mientras él respirara, nadie volvería a llevársela.